Así que todavía no te has muerto. Maldito policía traidor. ¿Dónde pusiste la memoria, Mondragón? Millán me dijo que no confiara en ningún otro policía. Solo en mi hermano. Él la va a tener y los va a mandar a todos a la cárcel. Si no me lo dices, vas a morir. Mátame. Mátame. No me importa, el mundo va a saber de ustedes. De tu amo, de ti y de la asesina de líder. ¿Por qué disparaste otra vez? Él muy desgraciado estaba consciente y quiso hablar por teléfono. Tuve que hacerlo. Él los conoce. No podía quedar vivo. ¿Y la memoria? No lo encontré. Debe haberle escondido en otro lado. Vámonos, vamos. ¡Vamos, arranca! ¡César! ¡César, por Dios! ¿Por qué te hicieron eso, César? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡César! ¡César! ¡César, Dios mío, no, no! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡César! Vamos, Gustavo, contesta. Me lleva la fregada. Tenemos que encontrar a Gustavo Millán como sea. ¿Tan grave es? A ver, León, necesito que recuerdes que fue exactamente lo que le dijiste. De eso depende su vida. Gustavo me habló muy acelerado y me pidió su dirección y la verdad, pues a mí me pareció que no se la podía dar. Si él ya ni siquiera es parte de antinarcóticos, yo no le podía dar esa información. Bueno, pues hiciste muy mal. Debiste haberle dado todo lo que necesitaba. Bueno, sí, perdón, pero después de ese día que discutieron y que lo corrió así tan feo, yo no le quería dar ninguna información. Tienes razón, León, perdón. Es mi culpa de haber estado más pendiente de mi gente. Y todo por... Olvídalo. ¡César! ¡César! César, César, por favor, César. César, ¿qué pasó? Que no entiendo. ¿Por qué te disparó ese hombre? Voy a llamar a la policía. Maldito policía traidor. Millán me dijo que no confiara en ningún otro policía.
solo en mi hermano. Era para mí. Sí, por eso me decía que no confiara en ningún policía. ¿Y ahora qué hago? César, por Dios, ¿cómo pudieron matarte, César? ¿Por qué? Tuve que matar al diputado, patrón. Me conocía y conocía a la señora Liliana. Pues ni modo, Genarito. Daño colateral, como dicen por ahí, ¿no? ¿Y qué? ¿Tienen la memoria? No, mi amor. Es que el imbécil de César no quiso decirnos dónde la puso. Y Genaro revisó toda la casa y no la pudimos encontrar. ¿Cómo que no la encontraron? ¿Qué diablos los mandé para allá, eh? Porque tampoco estaba en la casa del imbécil de Ponce ni en la de Millán. ¿Saben qué? Ahorita mismo se me regresan a la casa de la playa y me la tumban. Pero aquí no me regresan sin esa memoria, ¿está claro? Abue. ¿Qué? Nuestra viejita ya está descansando. Ya se nos fue. ¿Por qué? No puede ser. Esto no puede estar pasando. Tengo que dar parte a las autoridades, pero si lo que dijo César es verdad. ¿Y si es la policía? Regresaron. Los asesinos regresaron. Pues se ve que lo que buscaba no era cualquier cosa. Y en lo que estaba metido Millán tampoco. Rodríguez, necesito que me consigas la dirección de Gustavo Millán de inmediato. Avísame cuando la tengas. Pero me siento muy mal. Gustavo Millán era mi amigo y yo ni siquiera lo pude ayudar. No hables del pasado, León. Lo vamos a encontrar y todo va a estar bien. Si no, no me lo voy a perdonar nunca. Anselmo, ¿están seguros de que no encontraron nada en casa de Daniel? Me llevo. Entonces tengo que seguir buscando. Maldito César. ¿Dónde escondiste lo que te dio Millán? O sea que no estaba solo. Aquí estuvo una mujer.
Quien quiera que seas, te voy a encontrar, mujercita. Yo no quería matarte, César, pero me obligaste. Esa memoria tiene que aparecer. Yo no me voy a hundir. Voy a matar a quien sea, pero no me voy a hundir. De verdad, solamente tengo que irme porque necesito arreglar unos asuntos pendientes que son urgentes en el DF. Pero te prometo que en cuanto lo resuelva, me vas a tener aquí de regreso. Gracias, mijo. Gracias. Y vete con cuidado. Que Dios te bendiga. Te quiero mucho. Bien, mijo. ¡Libre! ¡Libre! Ay, jefe, esto no me gusta nada. ¿Dónde te metiste, Gustavo? Bueno, señorita, ¿usted está loco? ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Mire, yo... ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene? Señorita, señorita.